Hola hermanos y amigos de habla hispana. Aquí está Axel de nuevo, de Chile, después del invierno prácticamente, del invierno del 2022, 23. 2023 quiero decir, y pasó un tiempo, ¿Quieres cambiar? pasó un tiempo producto del trabajo, ¿cierto? Del campesino, el invierno es duro, era finales de invierno, principio de primavera, cuando todo se está haciendo al máximo, las plantas, las verduras que uno hace para comer, etcétera. Bueno, el tema que nos compete ahora y que he querido preparar de parte del Señor para ustedes, permiso, es un tema que, como todos los temas, digamos, es de importancia para ir aprendiendo sobre muchos errores que se producen en este planeta, producto de conceptos mal aprendidos sobre la idea del Dios de la Biblia. Este, por supuesto que está dentro de las paredes, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico, y esta es la charla o prédica número 43. Y el tema que quiero tratar hoy día es el siguiente. Hay varios temas, pero comienzo con la pregunta: ¿quién introdujo la falsa idea sobre qué es el pecado, sobre el concepto de pecado? Un concepto de pecado mal entendido, desgraciadamente enseñado por alguien, o para en este caso por una gran institución, y que todo el mundo lo aprendió mal. Y que producto de este mal aprender es que se mal utiliza este concepto y se hacen cosas aberrantes por ese mal entender de este concepto. Bueno, otra pregunta es, dijimos, ¿quién introdujo, ¿cierto?, la falsa idea sobre qué es el pecado? Y la segunda pregunta es, ¿y cuáles son las consecuencias que esto trae? Las consecuencias de entenderlo mal. Para tratar este asunto espinudo, intentaremos mostrar a usted esta táctica que comenzó primero en USA, Estados Unidos, luego en Europa. Fue muy utilizada por los ateos, primero, y luego por los religiosos, que contragolpearon al verse perdidos. Bueno, los ateos es más fácil pensar que es alguien que no concibe la idea de un Dios. Pero, ¿y el religioso? Vamos a hablar del Dios de la Biblia, siempre vamos a hablar del Dios de la Biblia. El que no concibe al Dios de la Biblia, el ateo. Hay ateos que no conciben ningún tipo de Dios, pero en este caso el que no concibe el Dios de la Biblia, y hay religiosos de instituciones falsas, instituciones que no son la verdadera iglesia de Dios y que introdujeron estos conceptos erróneos. Y estos religiosos son personas que al tener sus valores, sus preceptos, sus convicciones muy débiles, prácticamente ellos no se cuestionan nada y repiten muchas cosas, repiten falacias como loros, sin entenderla y sin nunca haber tenido prácticamente un, una intimidad con el Espíritu Santo. Porque la intimidad con el Espíritu Santo la tiene solamente un creyente verdadero, que puede ser un cristiano o puede ser hasta un judío también. Un judío que busque a Dios y que, y que sea una persona
que trate de buscar la verdad en las Escrituras, como dice la palabra. Entonces, para tratar este asunto espinudo, intentaremos mostrar a usted esta táctica que comenzó primero en USA, luego en Europa y fue muy utilizada por los ateos, primero y luego por los religiosos, que contragolpearon al verse perdidos. El asunto fue hurgar en el presente y, si es necesario, en el pasado de sus adversarios políticos. Estamos hablando del pecado utilizado como arma, el concepto de pecado mal utilizado, utilizada como arma política para destruir a un adversario político. Valga la redundancia. El asunto fue hurgar en el presente y, si es necesario, en el pasado de sus adversarios políticos, para demostrar o mostrar una falta a la moral que lo inculpe al adversario político. El segundo paso es hacerlo público para inhabilitarlo de ejercer cargos políticos, que generalmente todos los cargos políticos son públicos, valga de nuevo la redundancia. Así se lo sacan de encima. Esto hoy se hizo universal a todos los países y se ha llegado al colmo. Si no se encuentran grandes fallas, se inventan narrativas inculpatorias. Pero la pregunta que aquí cabe es, ¿por qué gente atea o gente religiosa? Definamos, gente religiosa no son verdaderos creyentes, son personas ritualistas, son personas que en general adoran más las instituciones, el brillo de la institución, que el mismo Dios, en este caso a Cristo o Jehová, que es el Padre. No les interesa tanto el Padre, ni les interesa tanto el Hijo, que serían las deidades, sino que les interesa el brillo de las grandes instituciones. En este caso, esta gran institución que dice tener el monopolio de la fe y que dice ser la esposa de Jehová, la esposa de Jesucristo en la tierra, y que tiene un representante de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, no necesita ni siquiera de aquel Jesucristo que está en el cielo, porque tiene ese representante en la tierra. No la voy a nombrar, no quiero tener problemas. Pero esta gran institución, vamos a mostrar que tuvo mucho que ver en este falso concepto de lo que es el pecado. Pero la pregunta que aquí cabe es, ¿por qué gente atea y gente religiosa, especialmente de esta gran institución, que en realidad no creen ni entienden la Biblia, la verdad que no entienden la Biblia, porque la Biblia, la palabra dice, si Jehová no te lo revelara, no hay vuelta. Si el Espíritu Santo que viene de Jehová no te revela la Biblia, no tiene de vuelta. La Biblia tú no la puedes entender intelectualmente. Si entiendes la Biblia intelectualmente, no vas a entender el verdadero sentido profundo de la Biblia, que es la comunicación con Dios. Entonces, ¿por qué gente atea o gente religiosa que en realidad no cree ni entiende la Biblia se esfuerza tanto en mostrar y en usar el concepto de pecado que es tan bíblico contra sus adversarios? Si no entienden la Biblia, ¿cómo usan el concepto de pecado contra sus adversarios? Y esa es la pregunta. Y esto, aunque nos parezca increíble, sucede porque el mundo en general tiene un falso concepto sobre este término. Y tanto los que juzgan la falta y la muestran al mundo, ¿cierto? Y el mundo mismo, en definitiva, tampoco conocen el verdadero concepto bíblico. O sea, los que hurgan en su adversario político, ya sea en general, se está haciendo mucho con los cristianos, con los adversarios cristianos.
y hurgando en ellos, si le encuentran alguna falta, la van a mostrar públicamente. Si no la encuentran, le van a inventar una falta. Porque así lo van a liquidar, le van a liquidar su carrera política, le van a manchar su honor, lo van a mostrar como un monstruo prácticamente ante el mundo. Pero todo lo que están haciendo ellos tiene que ver con que no entienden el concepto bíblico de pecado. Que no es eso, es todo lo contrario. Están muy equivocados ellos. Y quiero esto dejarlo claro. Hay un falso concepto sobre el término. Y tanto los que juzgan la falta, los que andan hurgando por todos lados, los que la muestran al mundo, los periodistas, muchos periodistas ateos la muestran al mundo y la repasan por las caras de todos, las pasan a cada rato. Y el mundo mismo, todos los que ven las noticias, el mundo mismo, pero que sean ateos y religiosos, que realmente no tienen contacto con Dios, y que no conocen el verdadero concepto bíblico de pecado, caen fácilmente y prácticamente cancelan a esa persona. En definitiva, no conocen el verdadero concepto bíblico de pecado. Si lo conocieran, nadie, ni los que buscan las faltas y las hacen visibles a los demás, ni los demás, que sería todo el mundo, ni los demás, se horrorizarían. Y casi nadie sería inhabilitado si se entendiera el concepto verdadero bíblico sobre pecado. Como dije antes, la diferencia entre el creyente verdadero, un cristiano, y un ateo, el que no cree, es que el primero tiene conciencia de pecado, el creyente verdadero, el otro no. El primero, si peca, le duele y luego se arrepiente y trata de no pecar. El segundo, el ateo, para él todo es relativo. Este es un concepto bíblico, así que el ateo, como no cree en Dios, no trata de cumplir eso, ni se arrepiente, ni se horroriza, ni se angustia porque pecó, ni tampoco ve que pecó. O sea, entonces, se cree, por ejemplo, erróneamente, es un ejemplo, que una persona que peca no dice la verdad. Y por eso que se muestra el pecado, para decir que esa persona es una mentirosa, porque pecó. Y por eso se busca inhabilitarla, ¿cierto? Mostrando su pecado, se busca inhabilitarla públicamente. Y como todos tienen el concepto erróneo de pecado, lo van a hacer, lo van a cancelar, lo van a inhabilitar. Pero esto no es real, no es lo que dice la Biblia. Y tampoco es real. Usted puede haber pecado, ¿sí? Puede haber pecado. Pero al mismo tiempo, usted puede estar diciendo la verdad. El hecho de que usted peque no significa que no diga la verdad. Porque el pecado es inherente al hombre. ¿Quién introdujo entonces a la mente colectiva de la humanidad que una persona que nunca peca es correcta? ¿Quién la introdujo? Primero, esta idea es falsa, totalmente falsa. Eso no existe. No es real. Es una fantasía, es una falacia. No existen las personas que nunca pecan. El pecado es inherente al humano. Todo lo que estamos hablando lo hacemos bajo el concepto bíblico de pecado. Pecado versus santidad, que sería lo contrario. Dos conceptos bíblicos. Mire lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice sobre el tema: si alguien dice que no peca, me hace mentiroso a mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino por los pecados del mundo. Y todos éramos pecadores. Nadie nunca había pecado. Todos íbamos a pecar. Porque los 10 mandamientos son muy difíciles de cumplir. Y la ley decía
que tú podías cumplir 1, 2, 3 o 9, pero si no cumplías el número 10 ya habías pecado. Y ya no tenías, eras culpable de pecado. Por lo tanto, nadie era capaz de cumplirlo. El único que fue capaz de cumplirlo era Jesucristo. Primero porque era un híbrido entre la raza humana y la raza del cielo. Tenía, digamos, la raza del cielo no estaba contaminada con pecado. El diablo estaba contaminado, que también era del cielo, pero el diablo produjo una revolución y está influyendo sobre los humanos. Pero después vamos a mostrar, ya hemos hablado bastante de eso. Pero ahora estamos hablando del concepto de pecado. Entonces, ¿quién introdujo a la mente colectiva del mundo que una persona nunca peca, que una persona que nunca peca es correcta? Primero, esta idea es falsa. No existen las personas que nunca pecan. El pecado es inherente al humano. Todo lo que estamos hablando lo hacemos bajo el concepto bíblico de pecado versus santidad. Miren lo que dice Jesucristo sobre el tema. Si alguien dice que peca, que no peca, me hace mentiroso a mí, porque Él vino por los pecados del mundo. Y el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo se hace estéril. ¿Para qué vino Él? Si hay gente que no peca, mejor tendrán un plan, tendrán una fórmula, mejor copiar la fórmula de ellos. Que nos enseñen la fórmula, pero eso no existe, no es real. ¿Quién lo enseñó? Esa gran institución, esa institución falsa, esa institución ramera que se hace pasar por la verdadera. La verdadera solo la conoce Dios. Dios sabe cuáles son los suyos. Y esa institución le enseñó al mundo que habían santos que nunca pecaban y que venían como calados del cielo. Explico esto. Miren lo que dice Jesucristo, ya lo dijimos. Murió por los pecados del mundo y su sacrificio es estéril si decimos que nunca pecamos. Cristo vino a pagar los pecados del mundo con su sacrificio voluntario. Entonces, ¿quién introdujo este concepto tan erróneo y falso sobre el acto de pecar en el mundo? La respuesta es que lo ha introducido esta gran institución religiosa, falsa, la cual se hizo fuerte y se apropió del monopolio de la fe. Esta institución, que la misma Biblia la llama la madre de las rameras de la tierra. La ramera es la que falsamente se toma el lugar o se hace pasar por la verdadera esposa. Momentito. Según esta institución, los santos que ella considera nunca pecaron. Eso no existe. Esto es tan contradictorio a la verdad y hace mentiroso a Cristo, que vino a morir por los pecados del mundo. Estos aparentes santos desprovistos de pecado son inalcanzables para la gente normal. Pues lo normal es que la gente peque de vez en cuando. Son como las sandías caladas, ojo, porque este es un chilenismo, somos como las sandías caladas que venden en mi país en verano. Cuando llegue el verano, la gente quiere comprar sandías, que son muy refrescantes, pero muchos no saben si esa sandía está buena, entonces le hacen una incisión y sacan una muestra. Y esa se llama caladura de la sandía. Estos santos como que vienen calados del cielo, estos santos de esta gran institución como que nunca pecaron, hacen mentiroso a Cristo, porque la Biblia dice que el que nunca pecó fue Él. Pero Él tenía de dos ADN, del ADN del cielo, de la raza del cielo, la que nos creó a nosotros, y del ADN humano. Y la raza del cielo nunca había pecado. Y como nunca había pecado esa raza del cielo, salvo el grupo de reptilianos que se apartaron de él, entonces eso prevaleció el hecho de no pecar de esa sangre, de ese ADN, sobre el ADN pecador de la raza humana, que era una raza caída. Y Cristo hizo ese sacrificio voluntario por una vez, que fue agradable al Padre, y por eso podemos entrar nosotros a ser cyber, a ser eternos, a tener toda la tecnología del Padre. Dios es un Dios tecnológico y toda esa tecnología está al servicio de nosotros, de la vida eterna.
Ese es el regalo, os daré todas las cosas, dice el Señor. Pero, si negamos que Él hizo ese sacrificio, si no creemos, si no queremos investigar nada y somos cerrados, entonces vamos a tener una vida finita y vamos a tener un castigo también, porque el Padre no va a aceptar que habiendo una vida eterna, tú te hayas dejado engañar por el diablo, por porfiado, por cerrado, por orgulloso, por altivo, a mí nadie me enseña nada, etcétera. Pero espérate un poquito, sigamos con el concepto de pecado. Estos aparentes santos desprovistos de pecado son inalcanzables para la gente normal. La gente normal los mira y dice, yo no puedo ser así. Y hacen más pecador a la gente normal, porque la gente normal se desmoraliza al ver, porque está mostrando una realidad, una irrealidad. Pues lo normal es que la gente peque de vez en cuando. Son como las sandías caladas que se venden en mi país, ya lo expliqué eso, en verano. Estos falsos santos vienen calados del cielo. Voy a explicar este chilenismo, que los almacenes lo hacen incisiones para sacar una muestra, para saber si estas son buenas y maduras, las sandías. En el caso de estos falsos santos, la caladura, o sea, el certificado de santidad, la entrega a esta gran institución religiosa. Entonces ella y solo ella tiene la culpa de que miles de ateos en todo el mundo busquen y hurguen en el pasado de los cristianos alguna falta para colgarlos en la plaza pública, sacarlos de sus cargos si son políticos, e invitarlos para que en el futuro, inhabilitarlos para que en el futuro no puedan optar a ningún cargo, por supuesto que político. Estos mismos ateos que del facilismo juzgan livianamente a los demás, estos mismos ateos que han dado la espalda a Dios, a algunos ya por cuarta generación, los tatarabuelos ya no quisieron creer, los bisabuelos y los abuelos y los padres, la cuarta o quinta generación, ¿cierto? Han dado la espalda a Dios. Estos ateos que dicen ser libertarios y de ancho criterio, pero en realidad son esclavos de todo vicio y pecado. Ellos no piensan dejar de pecar, porque no entienden ni les interesa el concepto de pecado, pues no tienen conciencia de ello. Ellos no piensan privarse de nada, de ninguna aberración que practican, y de esa trinchera facilista juzgan y le exigen a los demás que sean perfectos y que nunca pequen, según ellos, y sin mancha. Estos ateos que no solo ignoran el verdadero concepto bíblico, porque están dando un mal uso, porque la misma Biblia dice que no se trata de que nunca vas a pecar, porque eso es imposible. Se trata de que vas a caerte y te vas a volver a parar, y te vas a arrepentir y vas a sufrir y cada vez vas a tratar de pecar menos. De eso se trata. Pero no se trata que nunca te están buscando una falta que no existe. Te están juzgando injustamente. Porque el pecado, el concepto de pecado viene de la Biblia. Y estas personas que no les interesa la Biblia, que no dan un 5 por la Biblia, la utilizan exclusivamente, malamente, para sus oscuras causas. Estos ateos que ignoran el verdadero concepto bíblico de pecado y santidad, también ignoran y por ende no lo practican otro concepto bíblico introducido por Cristo que se llama el perdón. ¿Ha visto algún ateo? ¿Ha visto algún ateo? ¿Ha visto un anarquista progresista ateo? ¿Ha visto uno de ellos que se aglutina en los partidos de izquierda que practique el perdón? Son implacables. Ellos no conocen el perdón, ni lo practican. Ese concepto de perdón lo introdujo Jesucristo en la Biblia.
Si tu hermano pecare, dice Cristo, lo perdonarás 70 veces 7, 70 veces 7, o sea, siempre. También existe otro concepto bíblico que Cristo introduce. Dice, tu fe es tomada por justicia. Estas palabras fáciles, en palabras fáciles, es que la fe y el perdón son superiores a la justicia. Pero los ateos no conocen ni la fe ni el perdón. No lo conocen, ni lo practican. Ellos enseñan a odiar de generación en generación, de generación en generación, a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y nunca se acaba el odio, y es como el mar que tira ciénaga constantemente. Están llenos de odio, llenos de maldad, llenos de rencor. No practican el perdón. No conocen el concepto de pecado. Le exigen a todos que sean perfectos, pero ellos no se exigen nada, desde el facilismo. Así es muy fácil, obvio, es muy fácil así. Exigirle con la manga ancha a los demás, a los cristianos, y ellos no se privan de nada. No, porque nosotros no creemos, así como no creemos nosotros le exigimos a ustedes que creen, pero nosotros no. Y andan hurgando en el pasado de los cristianos para tumbarlos. Que gente más injusta. Y aún, que es un concepto erróneo del pecado, porque la Biblia dice que el que pecare debe arrepentirse, y el otro tiene que perdonarlo. Si tú pecas con tu hermano debe perdonarte, y tú tienes que arrepentirte. Y si tu hermano peca contra ti, es igual. Ahora, tu fe es tomada por justicia. Esto es en palabras fáciles, que la fe y el perdón son superiores a la justicia. Ellos dicen, no, que mientras no haya justicia. Oye, pero si para perdonarnos se necesita justicia, el perdón es superior a la justicia. Acuérdate la Violeta Parra, ¿cierto? Para el estallido social la Violeta Parra tenía ahí su museo y no se lo respetaron. Se suponía que eran del mismo bando, que lo empezaron a destruir, llegaron los hijos y se lo llevaron. Dijeron, nuestra madre es una madre de paz. ¿Y qué dice una de las canciones de la Violeta Parra? Dice que el amor abre las cárceles, libera a los prisioneros, detiene a los peregrinos. El amor tiene que ver con el perdón. El amor tiene que ver con la fe. El amor es superior a la justicia, pero no conocen esa justicia superior. Hay 3 palabras que abren todas las puertas. Gracias, perdón, por favor, y todos los candados se derriten. Así que tu fe es tomada por justicia. Si tú tienes fe, dice la palabra, si tú tienes fe, entonces ya eres justo, porque estás viendo, siendo imperfecto, estás viendo que tú vas a llegar al cielo, estás viendo la vida eterna, la vida final, la vida como cyber. Estás confiando en aquello y cada vez el Espíritu Santo te enseña más cosas. Pero si eres un rebelde, si eres un tipo lleno de odio, si eres un tipo lleno de rencor, si eres un tipo implacable con tus enemigos que los quieres hacer, ojalá que los quisieras destruir, pero al máximo no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, tu fe es tomada por justicia. Esto es en palabras fáciles, es que la fe y el perdón son superiores a la justicia. Para perdonar no se necesitan 2, basta uno que tenga fe. Si tú tienes fe de que Dios es un Dios justo, y tú consideras que tu hermano cualquiera hizo una injusticia contigo, tú dices, bueno, se lo dejo a Dios. Y Dios va a juzgar esto el día de los que sean juzgados todos. Y ese es el juez supremo, el que tiene más elementos. Es un Dios eterno, Él tiene más visión que nosotros. Tiene las atenuantes, tiene las agravantes. Él ve todas las cosas que escondieron, lo que no se mostró.
Él conoce los corazones de los hombres. Entonces, si tú tienes fe, vas a perdonar. Y te vas a sacar un peso encima. Si realmente creyeran en el concepto bíblico, no en otro, que hemos nombrado, ¿cierto?, 3 conceptos: justicia, perdón, fe, ¿sí? Pero fe y perdón son superiores a la justicia. Van concatenados unos con otros. Pecado, fe y perdón. Pecado, fe y perdón. ¿Tú pecas o alguien peca contra ti? Si tú perdonas, ¿por qué perdonas? Porque tienes fe. ¿Por qué tienes fe? Porque tienes fe en la palabra. ¿Y por qué tienes fe en la palabra? Porque crees en la palabra hasta la vida. ¿Y por qué crees que está en la vida? Porque Dios te ha mostrado cosas de la palabra que es superior a todos los conocimientos humanos. Y ha tenido experiencia. Dios te ha salvado de cosas extraordinarias. Te ha mostrado que está contigo, etc. Por eso tienes fe. La fe no viene así como así nomás. No es un cuento de vieja la Biblia como cree la gente. Entonces, cuando estuvieres buscando faltas en el pasado de tus adversarios, con un concepto real, verdadero, no con el falso concepto, lo vamos a arreglar ahora, ¿cierto? Si tuviéramos el verdadero concepto de que pecar no es algo terrible, sino que es algo inherente al hombre, y estuviéramos buscando faltas, y toda la gente tuviera ese mismo concepto, tanto el que la busca como el que la exhibe, como el público que recibe la noticia, nadie se horrorizaría. Este hombre pecó, hay que perdonarlo. Sería algo bien sencillo. Hay que perdonarlo, que se arrepienta. Pero no, tenemos el concepto diabólico. Tenemos que hacerlo pedazo. Tenemos que buscarle la yayita. Tenemos que buscarle la falta para inhabilitarlo, para ningunearlo, para basurearlo, para destruirlo políticamente, o como sea. Porque no conocemos a Dios. Y del facilismo queremos que todos cumplan 10.000 cosas que nosotros no cumplimos, porque ni siquiera creemos en Dios. Entonces, cuando estuvieras buscando faltas en el pasado de sus adversarios políticos, tendrías que aplicarle el perdón, si conocieras el verdadero concepto bíblico. Pues todos, e incluso ellos, los que están juzgando, los ateos, pecan, pero también todos nos arrepentimos, salvo que el ateo tenga un vago concepto de pecado, pues si no lo tiene no se va a arrepentir de nada. Y como no tiene un concepto de pecado, echa mano al concepto erróneo de la gran institución y juzga malamente, pero ante los ojos de Dios esto va a tener consecuencias. ¿Ellos no creen en Dios? Claro, no creen en Dios. Están jugando con fuego, porque están usando las leyes de Dios erróneamente. Entonces, tendrían que aplicarle el perdón, pues todos, incluso ellos, pecan, pero también todos nos arrepentimos. Pero como dice la Biblia, son carentes. La Biblia dice que esta gente de estos últimos tiempos, especialmente los ateos, son carentes de afecto natural, implacable con los otros y ancha la manga con ellos. Eso es lo que dice la Biblia en palabras sencillas. Esa es la interpretación que dice. Entonces, ¿de dónde sacaron los ateos la idea de no exigirse nada y exigirlo todo al cristiano de la falsa institución religiosa? Pues, que dice que ella es la representante de Dios en la tierra. Esa falsa institución le ha hecho mucho daño a la humanidad. Porque todos los conceptos los ha cambiado. Porque esa falsa institución está dominada desde su nacimiento por los reptilianos. Esta falsa institución religiosa siempre ha estado desde su nacimiento bajo control reptiliano. En la década del 90, un
perdón, en la década del 90 un predicador guatemalteco coterráneo de Arjona predica un sermón cuyo título es muy decidor. Dice, ¿qué haría yo si fuera el diablo? Y aunque la prédica es larga, en definitiva, esta decía que lo primero que haría si fuera el diablo, me apropiaría del paradigma del cristianismo y lo manejaría a mi antojo. Y eso hizo esa gran institución. Se apropió del paradigma del cristianismo y lo manejó a su antojo, falsamente. Y movió a error a todo el mundo, sobre todo a los que le tienen odio a los cristianos, como son los ateos, los anarquistas progresistas ateos. La institución ramera siempre existió. Antes de que ésta se sentara en las 7 colinas, que dicho sea de paso, antes de ser fundada por Rómulo y Remo, esas colinas eran muy usadas para practicar hechicería. Y esto proviene de Satanás. Antes, ese lugar donde estaban esas 7 colinas era llamado lugar de vaticinio. De ahí viene la palabra bati, de vaticinio. Complete la oración usted. En tiempos de Cristo existía la institución del Sanedrín, con fariseos y saduceos. Cristo le decía a aquellos, vosotros exigís a la gente llevar cargas pesadas, y vosotros no sois capaz de cargarla ni una de ellas con la uña de una mano. Mira lo que le decía a estos señores que decían que eran expertos en la ley, en la Torá. Vosotros dice, vosotros exigís a la gente llevar cargas pesadas. Vosotros no sois capaz de cargar ni una de ellas ni con la uña de una mano. ¿No le parece esta observación o aseveración de Cristo tan parecida a la actual actitud de los ateos? De no exigirse nada a ellos y exigirlo todo a los demás, especialmente a los cristianos, hurgando en el pasado, hurgando en el presente, tratando de inhabilitarlo, sin conocer siquiera la Biblia, que el concepto de perdón en la Biblia es, si pecas, te arrepientes, y si pecan contra ti, tú perdonas. Por tanto, todos tenemos que perdonar y todos tenemos que arrepentirnos, dar la vuelta a la página y seguir. Nadie andaría rasgando vestiduras, nadie andaría haciendo esas tonteras. Por eso ha hecho mucho daño esa ramera. ¿No le parece esta aseveración de Cristo tan parecida a la actual actitud de los ateos de no exigirse nada y exigirlo todos los demás? Estos ateos que son implacables. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Activistas de todo el mundo feministas ateas. Esto fue una ola mundial. Acusan a sus progenitores, ya muy entrados en edad, de haberlas acosado sexualmente. Y algunas dicen hace 30 años, hace 40 años mi progenitor me acosó sexualmente. Los exponen al escarnio público, sus progenitores. Consiguen sentencias para secarlos en la cárcel. Algunos ya hacen muchos años que no tienen ni contacto con ellas. ¿Dónde está aquel concepto cristiano que es el perdón, que es superior a la justicia? ¿Dónde está aquí el concepto todo el que persona tiene derecho a arrepentirse de un mal actuar? Le preguntaron a sus progenitores si se habían arrepentido. Como dice la Biblia, estas últimas generaciones ateas son implacables y desprovistas de amor natural. Como dice Cristo a los fariseos, vosotros vuestras ideas hacen que la gente crea que la salvación es inalcanzable. Los ateos ponen piedra en el camino a los cristianos, como lo pone la ramera. Y en vez de llevar prosélitos al reino de los cielos, los conducen a la perdición. Son ciegos guiando ciegos, todos caen al hoyo. Mira el caso de Rubiales. El caso de Rubiales en España. Llega este señor, que era un dirigente
importantes europeos, no sé, de fútbol femenino, gana España el Mundial Femenino, le da un abrazo, un beso a una joven. Las feministas, que muchas de ellas son lesbianas, convencen a la joven que le ponga una acusación, le quita, están un mes pidiendo que renuncie, dice no voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar, lo aplaude el entrenador de las jóvenes y al final le cae culpa como a 4 personas, el entrenador por aplaudir, el otro por darle el beso y así. Ya lo echaron, le sacaron todo, tenía un puesto grande, ganaba un enorme sueldo, pero después se filtra como al mes un video donde mostraban a la joven diciendo el beso desde las duchas, el beso, y eso lo sacan rápidamente. Ya, lo liquidaron al hombre. Y ahora, ha pasado casi, no sé, 5 o 6 meses, dicen que lo quieren meter en la cárcel, lo quieren secar en la cárcel. ¿Qué le parece si a alguien se le ocurre, démosle cadena perpetua? ¿Y qué le parece si a alguien se le ocurre, por qué no le damos la pena de muerte a este? Si para allá van. Esto es una locura. ¿Qué pasa si por un beso el tipo le dan eso? ¿Qué va a hacer con un asesino? ¿Le van a dar pena de muerte y derecho a ser renacido? Porque ya no... Habría que haber una diferencia, ¿cierto?, entre uno y otro. Es una aberración. Es una aberración porque ellos hablan, los ateos hablan de proporcionalidad. ¿Dónde está la proporcionalidad? Ya le quitaron la pega, ya le hicieron un montón de cosas por un beso. ¿Qué queda para una violación? ¿Qué queda para un asesinato? ¿Hasta cuándo van a seguir? Ese es odio puro. Ese es resentimiento puro. A la lesbiana no le gustan los hombres. No le gustan los hombres porque son competencia de ella. No le gustan los hombres que sean bien hombres. Y están atacando la hombría. Está bien, cometió un error. El tipo no pidió perdón, está bien, lo echaron y todo. Pero ahora lo quieren sacar en la cárcel. ¿Y qué van a seguir? ¿Van a seguir y van a seguir? No, sí. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. No va a ser como Robespierre, ¿cierto?, que al final se volvió loco matando gente y tuvieron que pescarlo y para que se parara la matanza. O como Julio César, que lo tuvieron que pescar porque Julio César avanzó contra el Senado. Arrancaron los senadores y en Egipto volvieron tiraron a Pompeyo. Pompeyo fue destruido y quedaron los senadores desprovistos. Finalmente Julio César se transformó en un loco, en un hombre enfermo que quería poder y poder. El mundo está enloqueciendo. Está enloqueciendo porque hay espíritus inmundos actuando con nuevos vientos de doctrina que están agarrando alas. Pero porque el feminismo es importante, pero cuando viene de Dios. Pero cuando el feminismo viene del diablo, solo quiere destruir a la humanidad, solo quiere destruir al matrimonio, solo quiere destruir al hombre, solo quiere que la mujer y el hombre sean como dos seres de otra especie. La mujer con mujer, la lesbiana y el hombre con otro y ni siquiera se entiendan. Para allá va el camino, pero no se dan cuenta. Y si se dan cuenta no les interesa. No les interesa. Por todo lo dicho es que erróneamente tanto periodista ateo o religiosos andan siempre buscando filmar, testimoniar la caída de algún líder político que sea cristiano o de un pastor cristiano y se gozan de su caída. La Biblia nos dice, gózate porque pecó tu hermano. Perdónalo. Perdónalo. Íntalo al arrepentimiento. O sea, trata de enderezar su camino. No tratas de hundirlo, no te tiran salvavidas de plomo. Húndelo. Destruye la carrera política. Hácelo pedazos, sácalo del lado. Cancélalo. Pues eso es diabólico. Entiéndalo. Si se gozan de su caída, los ponen públicamente,
Buscan con lupa algún renuncio, como dicen los mineros, chilenismo de la minería. Es muy específico, usado en las minas la palabra renuncio, que significa pillamos en una falta. Lo justo, lo noble, lo correcto es decir, que se arrepienta, el que ha pecado y dar vuelta a la página. Sobre el tema hay ejemplos en todas partes. En Ecuador, desde que llega el presidente cristiano Guillermo Lasso, le hacen 4 impeachment. Lo desesperan. Finalmente, él lanza la ley, ¿cierto?, de la renuncia cruzada, o de renuncia al Congreso y renuncia a él. Dicen, se cansó con los ateos, se cansó, ya gobiernan ustedes mejor. Yo me voy. Después ahora lo querían encarcelar. Al quinto intento Lasso invoca la ley de muerte cruzada y todos se van para la casa. Por todos lados, caso Bolsonaro, le roban las elecciones. Ya vamos a hablar de eso. Le roban las elecciones. Y luego lo tratan de inhabilitar, de culparlo a él que quiso robarse las elecciones, que ganó el otro y que él se quiso robar las elecciones. Y le dan 5 años y a esta altura ya le han dado 10. ¿Para qué vamos a hablar de Trump? Ya vamos a hablar de él. Donde ya es el colmo. Todo lo han inventado. Se le roba la elección descaradamente a Trump y hoy se le persigue despiadadamente para que inhabilitarlo y no sea candidato. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte que tiene mucho que ver con este falso concepto del perdón. La inexistencia total, perdón, falso concepto del pecado que tienen los ateos, la inexistencia total de perdón, menos de fe, que es superior a la justicia. Ellos como no creen en la vida eterna, aquí tienen que juzgar a la persona y no son muy justos. Quieren hacer papillas, si pudieran molerla, destruirla. Porque el odio que tienen es recalcitrante, porque ese odio viene del diablo. Tú tienes que amar a tu hermano. Y si tu hermano te destruyó, te hizo malo, tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Pero tú no quieres perdonar, tú tienes que enseñarle a tus hijos, y a tus nietos, y a tus bisnietos, a tus abuelos que odian, para que sepa. Se juntaron una vez los nietos de los nazis que mataron a los judíos y los nietos de los judíos que fueron asesinados y se pidieron perdón entre ellos. Y fue una gran sanación. Le hace falta eso. A todos los ateos del mundo. Aprender a perdonar. Aprender que el perdón y la fe es superior a la justicia. Y que el pecado que ellos están tratando de ver en el otro no tiene nada que ver con el pecado bíblico. Lo inventó la gran institución falsa. Y esto vamos a comenzar un nuevo tema que lleva por título Acusan a Trump y Bolsonaro de actuar con el mismo modus operandi al desconocer su derrota en las urnas. Mire, alguien dirá, oye, este caballero, ¿qué clase de prédica, de clase? Es que en realidad la realidad está superando, o estamos viendo el cumplimiento de la Biblia. Hay gente que se remite a la pura Biblia y no quiere saber nada más, la Biblia, pero el Señor dice escudriñad. Y escudriñar significa mirar la realidad y ver cómo se cumple la Biblia. Se está cumpliendo la Biblia por todos lados. Entonces, lo noticioso superior ahora, se habían dicho cosas que iban a suceder, ahora están sucediendo, estamos viendo frente a nuestros ojos que se está cumpliendo la palabra. Frente a nuestros ojos estamos viendo de los misterios que antes no sabíamos y que dice la misma palabra decía, en el último tiempo de la humanidad revelaré misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación de la Tierra. Desde antes de la fundación de este planeta estaban ocultos. Por lo tanto, estamos mostrando misterios que Dios nos está revelando. Y por eso que es importante el país de Norteamérica. Por eso voy a hablar de dos países importantes, Estados Unidos y Norteamérica, porque Estados Unidos especialmente lo levantó el Señor como el país de la libertad.
y el gran paladín defensor de Israel. Pero le dio vuelta la espalda a Dios. Y por eso le está sucediendo todo lo que le está sucediendo. Entonces, esto ya por título, acusan a Trump y Bolsonaro a actuar con el mismo modus operandi al desconocer su derrota en las urnas. Lo primero es decir que los destinos del mundo dependen de alguna manera de la que era hasta hace poco la nación más próspera, cuya democracia estaba sentada sobre leyes libertarias y una de las más sólidas, inamovibles, una institucionalidad con solo 2 partidos mayoritarios, republicano y demócrata. Se decía hasta hace no mucho que ambos partidos actuaban similar. La gente decía, bueno, si gana el republicano o gana el demócrata es lo mismo, si actúan casi iguales. Siempre actúan a favor de Estados Unidos. En sus decisiones son muy similares, decía la gente. Solo ayer esta nación inspiraba el famoso sueño americano, que al parecer hoy se está convirtiendo en la gran pesadilla. Todo lo que hemos dicho es cierto e interesante sobre esta gran nación USA, que ha inspirado admiración para algunos, odio y envidia para otros. Toda lo que hemos dicho, ya lo dijimos, todas estas palabras las diría cualquier analista político, pero mi intención es ver los móviles que han sido la causa, que ha producido en poco tiempo un cambio tan radical en esta nación que el país entero está profundamente dividido por una gran grieta, como dicen los argentinos. 2 formas de pensar irreconciliables. La judeo-cristiana versus la anarquista, progresista, atea. Es la misma grieta que hay y se ha manifestado en todas las naciones del mundo. Dato importante, bajo la lectura oculta, es que USA fue designada por Jehová, el Dios de la Biblia, como el gran aliado de Israel. Hoy se ha torcido, ha dejado de regirse por preceptos bíblicos judeo-cristianos y está girando y aumentando su velocidad de giro hacia los preceptos diabólicos y que enarbola la ONU, anarquistas, progresistas, ateos. Por esta razón viene juicio de Jehová sobre ella. Lo que hemos dicho le ha sucedido a Brasil, pero al revés, tuvo gobiernos ateos y fue libertado por Jehová, quien puso a Bolsonaro, pero ha comenzado esta guerra de toma y retoma en los países. Toma de un gobierno judeo-cristiano, retoma de un gobierno ateo, etc. Podemos decir que hoy el cinismo impera especialmente en las mentes entenebrecidas y reprobadas de pensamiento anarquista, progresista, ateo, están dando vuelta a la verdad y transformándola en mentira y viceversa.